Está aquí con nosotros el doctor en Ciencias Naturales. Opa. ¿Y bien pago? No. Damián Fernández. Bien pago. Yo te estaba haciendo toda la presentación. No. ¡Bien paga! La bien pagá. Venía de sobretrabajar reflexionando, loco, qué mal momento para dedicarse a la ciencia y la educación. ¿Viste vos? Cuando me sentía como los músicos del Titanic? Claro. Vos ves que todo se está yendo a la bosta y estás ahí, bueno, vamos a tomar el finalcito, vamos a darlo todo al mal tiempo, buena cara. Prendo la radio para venir escuchando a los chicos y está Pili explicando por qué estamos como el orto y por qué nos vemos mañana A a las las 11. y en... Vos decime por favor que Sí. te vas a poner algo. Yo del le Eternaut. explicaba a Juli, No yo tenés tengo una máscara de... Yo tengo una remáscara del Eternauta, obviamente, que es con la que laburo, pero es la que me separa de la muerte literal. O sea, yo tengo mi propia nieve tóxica. Está bien. ¿No la podés Entonces, usar para pelotudear? Sí, la voy a usar para pelotudear, pero muy a mi pesar. Claro. No, yo lo veo a Damián en una noche romántica. Me voy a poner la máscara. Yo lo veo. No, son unos... Medias. Medias cañas. Somos. Sí, medias sí. de media Pará. caña. Sí, Calzones Sí. sí. Y la máscara. Qué lindo, Nada más. qué hermosura. Entré en la etapa de no tener calzones con agujerito, los tiré todos. Bueno, ya es un montón. Sos Se llama adulto, dignidad. sos Eso adulto, ya muy es un bien. montón. Eh, Tan mal no estás. Hay que Bueno. decirle a Javier que ajuste un poco más. Entonces. Es verdad. María Paz Martinoli, la doctora, estaba explicando por qué estamos como el orto en ciencia, tecnología y educación, entre otras cosas. Y esa máscara me la compré con mi guita, Ajá. me salió casi un sueldo. Y sí, Cuando me la voy a imagino. comprar a la proveeduría esta poco. industrial, ¿no? Le digo, ¿sabes quién va a pagar esto? Le digo al chabón, papá, ¿no? Papá. Era becario todavía. Claro, se indignó tanto el ferretero ¿Por qué? que me dio cuotas. Ah, no me digas. Sí. Lo quiero. Qué grande Un beso al ferretero que me dio Bien. cuotas en la máscara porque les cuento que CONICET no tiene guita para pagarte ningún material de protección de nada. Sí. Ah, Claro, Qué entonces Guante, nada, todo eso lo tenés que bancar de tu pará, bolsillo. ustedes usan guantes de látex, por ejemplo, todos los días, porque imagino. Y agarrando depende de cosas. la labor que hagas, sí, Claro. claro. O sea que eso también, vos ahí todos los meses tenés adentro de tu... Todo eso, ustedes dicen, ay, la ciencia está mal, bueno, sí. Nos la gastamos en esas cosas. Bueno. Bueno, pero A ver. Nada que vamos ver. a ponerle buena onda. La cosa es así. Gonzo no lo recuerda, para variar. Pero hace un tiempo Es me la recomendó. es la marihuana. Hace un tiempo me recomendó, desde lo profundo de su corazón, una serie que se llama For All Mankind. Sí. Que quiere decir para toda la humanidad. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Es muy interno esto. Ujú. Yo ya terminé Solo Leveling. ¡Opa! Bueno, está Es bien. todo Ahí lo vamos. que voy a El decir. trueque de. ¿Y qué te pareció? ¿Cuántos Me- gonzas le pones? Le pongo 8. 8, bueno, está 8 muy bien. 8 Muy buenas escenas de pelea, unas muy peleas buenas animaciones muy terribles. buenas. Y le estuve pinchando a una alumna del Verne para que la viera, porque es re otaku. Bueno, sí, gran recomendación. Ah, para ¿es los otaku eso? Ok. Es un anime. Es Ok. un anime basado en un manga coreano, mangua. Que se le hicimos llaman, mangua. columna de que eso. es Vos no un estabas. mundo. Hicimos una me columna, parece por ahí que no vos estaba Mangua. Carito. Estabas de Sí lo vacaciones. recordaría No, no. porque una columna memorable que está en YouTube. Así que seguro que no estaba. Bien. Bueno, la cuestión es que esta serie lo que imagina es qué pasaría si a la Luna hubieran llegado primero los soviéticos en lugar de los yanquis. Hermosa teoría. Es ¿no? de Apple TV. Apple TV. O sea, lo único que cambia, el único detalle Ujú. de la historia que uno conoce de la Luna, del viaje a la Luna, es que los soviéticos llegaron antes que los yanquis por una Milésima. hora. Sí. ¿Entendés? Por una cosa de Sí, una, sí. no sé, nada. Y por un problema de inteligencia, ¿no? Sí, También un error de cálculo de los Sí. yanquis versus que los creían soviéticos que que no los le erraron. Claro. Y que suelen no errar. Y a partir de ahí se rompe la línea de tiempo y se abre una realidad Alternativa. alternativa. Eso viene este término por el lado de la literatura y después se extiende a todas las artes, vamos a decirle. Es una ucronía. Sí. Es plantearse una realidad alternativa donde un hecho concreto que se llama punto de Honbar, y ahí ustedes en sus casas recuerdan por qué esto se llama lado nerd. Espectacular, ¿sí? me encantó Punto porque de nunca Honbar lo había es como escuchado eso. un punto clave en la historia, que vos decís, esto es lo que voy a cambiar, Bien. ¿no? Se da de una forma distinta. ¿Qué pasa? En casa hacíamos el ejercicio ayer. En el entretenimiento uno tendería, por ejemplo, a pensar que prácticamente todas las pelis de viajes en el tiempo
tienen algo de ucronía, digamos. Claro. ¿No? Porque ¿para qué viajar en el tiempo? Y para toquetear algo, como le pasaba a Homero. ¿Qué pasó? Claro. El papá de Homero, el abuelo Simpson, le explicó en su noche de bodas, no sé si se acuerdan, que si viajaba en el tiempo no tenía que tocar nada. Claro, no hay que Porque tocar si nada. no, la podés cagar, claro. No sabés cómo afecta Chicos, al Ahí está futuro. porque un científico piensa, tiene, o sea, te trae ese ejemplo, no te Claro. trae algo de... No, algo no. más elevado, no. No, O sea, es lo te mejor que trae tengo, los claro, es lo Simpsons. mejor que traje, caro. Entonces, la clave en las ucronías es, para que sea, ¿cómo decirles? Una ucronía en sentido estricto, diríamos los científicos, es planteemos esta realidad alternativa, pero tocando solamente un punto. Claro. Y ese ejercicio Que es lo distinto a la haces- distopía. o Claro. hay otras categorías o subcategorías. o a las consecuencias de un viaje temporal, Claro, etcétera, claro. que hemos visto en tantas pelis. Sí. Entonces, ahí la clave está en que vos tenés que entender muy bien cómo funciona la historia, por ejemplo, o cómo funciona un sistema natural, como nos va a contar nuestro invitado y ya les diremos. Tenés que entender muy bien cómo funcionan las cosas para poder imaginarte qué pasaría así. Claro. Pues si vos no sabes un corno de historia, te da lo mismo que qué país llega o no a la luna. Eso lo entiende mejor un Lógico. historiador. Sí. Yo como biólogo, sí, si te manoseo un ecosistema, por ejemplo, imaginariamente, un concepto que también a Einstein le gustaba mucho, que son los experimentos mentales, ¿no? Por ejemplo, sacar a una especie de un ecosistema y a ver qué pasa. Ah, acá lo hicieron con los castores. Claro, bueno, ahí pusieron, exactamente. ¿Qué Yo pasaría pensé que si ibas a dar un ejemplo. metieras Ibas a irte al tacho. un castor en Tierra del Fuego? Sí, yo también pensé que la pica. Everything is possible. Tenés que entender bien las cosas. ¿Saben en qué pienso yo siempre con eso? Bueno, ahora tenemos columna de deportes acá. Of course. Escuchá. Los periodistas deportivos Ujú. siempre, no sé si notaron, que hacen ese ejercicio constante de tratar de anticiparse, o sea, de predecir. Sí, de predecir. Y analizan mucho también el que hubiese sido sí. Exacto. Porque es como, si metía esa que pegó en el palo en el minuto 3, Claro. perdíamos la copa. Y Exacto. bueno, está bien, y si mi abuela no se hubiese muerto, estaría viva. Sí, Pero hacen Claro. ese ejercicio. eso tiene que ver con la fortuna, que en los deportes es muy común. Si hubiéramos marcado en zona, yo bilardista. Si en vez de marcar en zona marcábamos al hombre, ¿qué hacíamos? Claro. Mi jefa, le mandamos un beso a Vivi, que está en Buenos Aires, que no creo que me escuche. Beso, Vivi. Mandale el link. Fanática del fútbol, fanática de San Lorenzo, Mirá. volvía a ver los partidos. Vivi, por Upa. ejemplo, volvió a ver la Mirá. semifinal contra Holanda Pero del porque- Mundial Pero 2014. porque es tipo TOC, o sea, Bueno, entonces- estadista. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de hacer línea de... Bueno, eso es un ejercicio... Ya vamos a hacer una columna de Espectacular. ciencia en el deporte, Me porque encanta. está Y muy es Hay que muchas contratar veces- a esas mujeres en ¿Qué el hubiese club. pasado si en el partido de Holanda lo hubiesen echado a Paredes Oh, mirá. por esa boqueada que se mandó? Hermosa. Claro, ahí vamos. Hermoso. Exacto. Entonces, y encima uno como que también se mortifica. Oh, estoy con palabras, estoy bárbaro. Me encanta, Amo vos estás muy mortificarse, afilado. es estás re muy contra de afilado. abuela. Pensando que hubiera sido si yo cambiaba. Eso también tiene que ver con tener la conciencia tranquila y no andar revolviendo el pasado y, ¿no? Lamentándose cosas que no se pueden cambiar. Estaba Ahora, hablando de eso fuera de aire. ¿en serio? Sí, hiciste Ah, una en- mezcla, y sí, ahí te trajiste un Freud, ahí un Sí, fuerte. psicoanálisis. En la literatura y en el entretenimiento, que es lo que nos gusta acá en Lado Nerd, porque para eso lo tenemos a Fede en Jardines Ajenos, Ujú. en las series y las pelis que vamos a ir recomendando, tenemos algunos estos puntos homebar recurrentes. ¿Por qué? Bueno, porque están como en el acervo cultural, porque son tan importantes que es un ejercicio un poco más fácil, más servido, cambiar eso. No sé si están pensando cuál sería su punto a cambiar si tuvieran que escribir una ucronía. Pero es que hay algunos lugares que son muy comunes que están en el cine además, Sí. y qué sé yo, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con Ahí vamos. Hitler. ¿Qué hubiera pasado Sí, si yo. ganaban los nazis? Claro. Esa Esa está es en una. el top 1. De hecho, hay una novela de eso, que no me Sí. acuerdo ahora de cuál de los grosos ¿Qué hubiese es. pasado si Fede- todas las... Sí, Fede perdón. lo sabría, de toque, ahora no me acuerdo, pero es ¿Hay uno? The Man in the High Castle, que Ujú. está la serie, para quienes Bien no quieran ahí. leerlo. Ya O arrancamos. sea, el hombre, Anoten. el hombre en el castillo, Ujú. que está en Amazon, muy Lo buena, voy a anotar. que es básicamente eso, que los nazis Los nazis ganaron la ganaron. guerra. Si no llegan a anotar nuestras recomendaciones, esto queda en YouTube.
en nuestro canal, así que ahí van y se fijan las recomendaciones del lado nerd de Ucronías en el entretenimiento. Después, la inexistencia del cristianismo, la no extinción de los dinosaurios. Yo ahí recuerdo a un videojuego que jugaba mucho en los fichines, que es Cadillac y Dinosaurios, que tenía Philip una Dick. serie de televisión. Ahí vamos. El hombre del castillo es de una novela de Philip Dick. Ahí estamos. Les contaba esta serie animada, Cadillac y Dinosaurios, imagina. Sí, papá. Se y serión el y videojuego. Y el fichín. Cadillac y Dinosaurios. Un fichín Un y una serie de fichín. televisión divina. Claro, dinosaurios conviven con los humanos. En un ¿no? mundo O sea, medio no posapocalíptico. se extinguieron Ujú. y hay autos Cadillacs descapotables. Y Es como Sí. todo lo que me gusta lo pongo en una yo serie. me, Claro. yo me lo jugué el año pasado en emulador, En emulador, eso. con mi hijo. Dios Claro, mío. padres jueguen al Cadillac y Dinosaurio con su hijo y fajen Espectacular. gente, sí, Lo pasamos en un juego de todo. plataforma. Después, bueno, en Bastardo sin Gloria matan a Hitler. En Bastardos sin Gloria mataron a Hitler. Después, temas recurrentes, ¿no? Bueno, que los aliados pierdan, eso es la contracara de esto, obviamente. Después, en For All Mankind también lo charlamos. Sí, lo que tiene For All Mankind de otras que yo he visto o escuchado es que tiene un seguimiento, es buena ciencia ficción desde Ujú. mi punto de vista, porque lo que hacen es un seguimiento bastante progresivo. No es que los Claro. rusos llegaron y se acabó el mundo o hay un Sí, imperio sí. soviético Digamos gobernando. que le No, da cierto realismo, Gonza. mucho realismo Perfecto. tiene, porque lo que hace en realidad es que lo que sucede en términos generales es la Unión Soviética no se desmorona, Ujú, sino que eso le da un impulso extra, claro. y entonces la carrera armamentística, pero de cara a proyectarse hacia el espacio, no tanto Claro. bombardearse entre ellos, Y entonces la Guerra Fría no es tan fría. claro, no es tan fría, Claro, todos agudizan. claro. Entonces los yanquis Claro. que dicen, che, ya perdimos la luna, Ujú. o sea, vamos a hacer nuestros experimentos, lo que sea, Ujú, pero ya no vamos a ser los primeros, claro, vamos a Marte. claro. Entonces La pican. aceleran con de Con todo. Claro, y ahí está, en las ucronías se tiene que intentar, por lo que se ve en los productos que tenemos, imaginar una alternativa realista. Claro. Ahí está la fineza de la ucronía. Bien. ¿Sí? Y depende mucho del punto de vista del que se la plantea. Desde el punto de vista de los yanquis, no haber llegado primero a la luna tendría una connotación negativa, digamos, ¿no? Si el guión fuera soviético, veríamos una contracara distinta. Eso también es muy común de la ucronía, que Sí. como todo, depende mucho de quién la cuenta, porque Totalmente. tiene que ver con cuestiones históricas en estos casos que estamos charlando. Yo me anoté algunas ucronías que a mí me encantan en el entretenimiento. Y es re importante lo que decís, Sí. porque si no es como que no tiene llegada, porque es como Claro. un fumón que dice, ¿qué pasa si le pongo Coca-Cola al...? Mira, me tiraste al un vacío. centro, Karin, porque también ahí viene otra cosa. También estás asumiendo que en este sistema, por ejemplo, en este devenir histórico, ese cambio es tan importante que no tiene marcha atrás, que no tiene forma como de contenerse. Como si fuera Claro. una receta que si le cambias un ingrediente, el producto es totalmente distinto. Ujú. No es un condimentito o una sal, una pimienta. Claro. Ya es algo totalmente distinto. En los sistemas naturales que nos rodean, hay algunas piezas de esos sistemas que son críticas. Si la cambiás, la cagás, vamos a Ujú. decirlo. Es decir, el resultado es significativamente distinto. Y hay otros sistemas que se bancan cierto cambio. Que vos le sacás o le ponés, le subís o le bajás, y tienen capacidad como de Adaptación. acomodarse, Ujú. adaptarse, tienen buffers, tienen como sistemas de resguardo, de acomodo, para que esos errores o esos cambios sean contrarrestados y al final el resultado termina siendo distinto. Claro. Bien. Porque si no, si todos los sistemas fueran tan delicados, por ejemplo, no nacería ningún ser vivo, digamos. En la claro. gestación, por ejemplo, tenés que bancarte un montón de... Sí, la mamá se toma una birra y la... No, y bueno, ¿viste? claro, ya me sale con 4 patas, no, Eco. pará. Ahí vamos. Ese sería un ejemplo muy burdo. Un beso a todos los médicos. Por eso en la Doner no hablamos No, de no nos metemos en medicina otros ni de lugares, salud. obvio. Pero bueno, sería un ejemplo bien burdo. La ucronía que más suena en el entretenimiento hoy en día, sobre todo para los pibes y las pibas, ahora está de capa caída como todos los superhéroes, es la serie de Marvel What If. Que Claro. es eso. Se tendría que llamar la serie Ucronía, pero no garpaba. Es una cuestión de marketing que se llama What If. Claro. What Pero If- no hay también unos cómics. qué sé yo, Sí, sí, sí. Ah, Provienen de toda una serie de cómics de Marvel, Ujú. extensa y exitosa. Lo mismo, ¿qué pasaría si? Pero ¿qué pasa? En la serie de tele, que yo, la verdad que la vi toda, arrancó bien,
y se puso media pedorra. Ya son 3 temporadas, tiene 20 y pico de episodios en total. Entonces, la primera temporada, el ejercicio de Ucronia era de mayor calidad. Porque hacían así: ¿qué hubiera pasado si el suero del super soldado, en vez de dárselo a el Capitán América, a Steve Rogers, Sí, se lo hubieran dado a Peggy Carter? claro. Listo. Que es Eso efectivamente. Peggy es de la que él se enamora. Exacto, su amor. Claro, La su amor chica, de la década del británica. 50. Mi amor. La británica. Que es un agente de inteligencia. Una agente ¿No es de- británica. Sí, del MI6. Sí. Entonces, eso es un hecho concreto. Claro, en el mundo Marvel, eso es un punto de John Barr, sin duda. Muy bien. ¿No? Entonces decís, ¡ay, qué lindo, qué simpático ejercicio! Bueno, el Y ejercicio. todo cambia. Un what if que Claro, estaría el otro- buenísimo, que es tipo, en vez de si todos los presidentes fueran hombres, fueran mujeres, tuvieran que ser Ahí vamos. mujeres, ¿qué Eso es un pasaría? what if. Claro. Exactamente. Mi capítulo preferido de los 26 se llama ¿qué hubiera pasado si Doctor Strange perdiera su corazón en lugar de sus manos? Porque en la peli de Doctor Strange, él es un médico cirujano muy exitoso, como, un playboy de la cirugía, Claro. y tiene un accidente de auto y se caga las manos, pero mal. Ujú. Y así es como se mete en el camino de la magia, básicamente. Claro, porque intenta todo con la ciencia no le resuelve su problema y entonces hay alguien que él conoce que había tenido un problema de físico muy grande que se lo había mejorado Ujú. y este tipo le dijo, andá ya al Taj Andá, Mahal, medicina no sé a alternativa. dónde". Ahí te Sí. dice. Cualquiera. Como mandar a la gente Scully a hacer Claro. medicina Y al alternativa. final dice, conoce algo que se llama magia. Y termina siendo, ¿qué pasa? Aplica el método científico para estudiar magia y termina siendo tan grosso en la magia como en la Y medicina. hay un what if que es que le hubiese pasado si perdía el corazón. El corazón es una metáfora. Si le hubiera muerto su amada. Y claro, el chabón se le turulequea el marulo y termina siendo como uno de los grandes villanos Claro. de toda la saga. Muy bueno. Buen ejercicio, mi capítulo preferido. Pero después, como en todo en Marvel, pero entrando a pique. órbita así, prendiéndose fuego, Sí. No. sí. Mal, mal. Porque pierden esto de ya es más que un qué pasaría si y algo concreto, interesante e inteligente, es falopa total, como me decías vos, Carito. Sí, es que me parece que también, yo creo que también tiene una exigencia zarpada. Sí, sí. Es Bueno, como el público es paremos un exigente. poco, claro. Lo que pasa es que el público es exigente con las superproducciones ultra millonarias de Sí. supercadenas que te venden una membresía carísima. Yo siempre me acuerdo del director técnico de Boca, Bianchi, que decía, Sí, si me piden más, Sí. si me piden más es porque estoy dando. claro. Sí, Él sí, decía sí. eso y yo siempre digo, Y el Bambino Veira, Capo. "Capo, el ¿no?". Bambino Veira, hoy cancelado, decía, pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Claro, es cierto también. Cuando Eso existía puede quedar el- para recorte, no sobre Ucrania, pero... Bueno, no hagamos un recorte sobre el vino Veira, por favor. No, no, durísimo. Bueno, por el lado de DC, ustedes saben que yo soy Team DC, por el lado de DC, una Ucrania muy linda Pero es... quiero hacer sí. un frenito. Uh, Vos sos Team DC porque hay... Yo soy Team DC también, Sí. pero tengo muy claro por qué. ¿por qué? Por Batman. Yo también. Ok, listo. No, capaz vos decís no, porque los guiones de no No, sé no. quién. Nada. No, No. es solo Y Batman. eso que DC tiene a Superman, que es un cara de bragueta, el famoso extraterrestre de mierda. Claro. Que como diría... La otra vez vi el final de... Me crucé en el reel, no la vi de nuevo, pero vi casi el final, la escena de... ¿cómo se llama? De Kill Bill. Kill Bill 2, cuando Vean cuando Bill, protagonizado por David Carradine, Sí, le explica a... le explica a Superman. Le Sí. explica a Superman A la chica. ¿Y eso no te parece interesante en el personaje de Superman? O sea, el hecho de que él se disfraza de Clark Kent, porque Claro. él es Superman. Sí. No te me entusiasma ni conmueve. un poco. Es más, ¿Viste la todavía carita? peor. Y el otro día le leí la muerte de Superman a mi hijo. Viste que explica... ¿En serio? Sí, muy bien. explica que encima él nos ve así. O sea, cada vez Nos me ve queda... idiotas. nos ve idiota que con un bucle, no. Con Sí. un... Imagínate si lo viera a Milei, ¿qué diría? Claro. Qué lindo. Como dice la canción, Superman nunca viene por acá. Así que Sí. yo... Que se chupe un limón. O sea, Ok. donde sea que esté, te mandamos un beso, Superman. Perfecto. Ahora, pero esta peli que les voy a recomendar, animada, que viene también de un cómic, es de DC, se llama La Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo de Flash, Sí. que se imagina, Flash viaja al pasado para evitar que su mamá se Sí, muera. viejo. Y ahí la caga, como en la peli de Andy Muschietti. Yo te paso el teléfono de la psicóloga. Claro.
Y ahí listo. se la recontramanda. Él no es tan buena ucronía en este caso, pero las cosas que se imaginan en este mundo paralelo son hermosas y poéticas. Sí, está bueno. Por ejemplo, lo que se imaginan es que cuando Batman sale del teatro con sus viejos, en vez de matar a sus viejos, perdón, el asesino lo mata a él, mata a Bruce Wayne. Claro. Y el padre, mejor dicho, la madre enloquece Sí, y la se madre transforma enloquece. en el Guasón. Claro. Y el padre también enloquece y se transforma en Batman. Claro, pero Y es esa un versión- Batman re violento. Esa versión de Batman con 2 automáticas en la cintura. Claro, es un Batman con pistola. Batman con mirá, pistola claro. y todavía ¿Y sin el más traje? loco que... No, con el traje. Con un Batman Dark. Es que un Batman sería, dark. Sí. Más dark. Es El un- papá de nuestro Batman. Es un Claro. Batman rosarino. Es un Batman rosarín. Con sí. todas las Exactamente. todos los Hermoso. fierros ahí, el tipo. Grandísima película, véanla, de 2013, animada, peliculón. Sí. Después, Hace esto el tipo, viaja Sí. al pasado, cambia una variable, la caga para siempre. la caga para siempre. Por eso arma una paradoja del tiempo. Otra ucronía, por favor, véanla, anótenla, y hoy me paso 5 minutitos, es la invención de la mentira. Esta ucronía no es tan de la ciencia ficción, aunque la historia es una Estaba ciencia. viendo ahí la tapa, es con este actor conocido, Sí, cómico. con Ricky Gervais. Ricky sí, Gervais. con Gervais, que es un picante. Que es el mal. director, además. Ujú. Y él lo que se imagina es qué pasaría si mentir no se hubiera inventado, si los humanos no pudiésemos Hermoso. mentir. Un ¿Cómo capo. sería el mundo? Ok. Debe Lo ser que- de Ricky seguro, porque esa Sí. temática. Él es el director, La rehúsa es el sus productor. Que no es como Es el mentiroso, guionista. no es como mentiroso de No, Jim y es el Carrey, protagonista. No tiene nada que ver. Ay, no saben qué linda película, Mirá. véanla. La voy a ver. Con Jonah Hill también. Tiene algunos errorcitos que yo ahora mismo voy a spoilear, que esta gente además no solamente no miente, sino que piensa un poquito en voz alta. ¿No? Como diciendo, uy, espero que no se note que no me bañé esta mañana. O sea, ¿por qué dirías eso? Claro, claro. Sí, al aire, ¿no? Y también, Déjalo crear. es apasionante que Ricky se imagina cómo sería el cine si la gente no pudiera mentir, por ejemplo. ¿No? Oh, no. ¿Cómo serían los bancos si uno no pudiera mentir? Claro. ¿Cómo serían las relaciones de pareja si uno no No, pudiera bueno. mentir? Y él es el protagonista y no es un spoiler, él inventa la mentira. Y junto con la mentira inventa cosas muy grosas. Claro. Así que bueno. es apasionante esa ucronía. Con Jennifer En la Garner ciencia también tenemos ¿En serio? ucronías bastante más nerds, bastante más nerds. Así que yo invité al investigador de CONICET, el doctor Tomás Marina, que trabaja en el CADIC. Él es muy capo con los sistemas ecológicos. Ajá. Ahí retomamos un poco lo que charlamos. Entonces le dije, Tommy, ¿no me explicás una ucronía científica de lo tuyo? A ver qué nos sale. A ver qué dice Tommy. Ay, perdón. Les quisiera plantear una ucronía que tiene que ver con cómo se vería el continente antártico y en particular las aguas que rodean a la Antártida si la caza de ballenas nunca se hubiese prohibido. La caza de ballenas se prohibió en la década de 1980 y así desde entonces diferentes poblaciones de ballenas, sobre todo la población de ballena jorobada que migra en verano a la Antártida, se está recuperando. Si no se hubiese prohibido la caza de ballenas, obviamente sería inexistente la población o la migración de ballenas a Antártida, y esto generaría, por un lado, que haya más krill, porque las ballenas son el principal consumidor del krill, pueden consumir hasta 1 tonelada por día, entonces habría mucho más krill. Esto, por un lado, sería beneficioso para las focas, que también son un consumidor importante del krill, principalmente la foca cangrejera, que es la foca más abundante de todas, y para los pingüinos, como el pingüino de Papúa. Pero por otro lado sería muy perjudicial para las presas del krill. O sea, el krill depende principalmente del fitoplancton, que es un organismo microscópico que tiene la capacidad de convertir energía lumínica en materia orgánica y oxígeno, y así alimentar de alguna manera directa o indirectamente al resto de los organismos que viven en las aguas antárticas. Entonces, como un sistema ecológico complejo, en donde las relaciones no son lineales, habría que estudiar y analizar cómo estas interacciones
positivas y negativas, dependiendo los organismos de los que estemos hablando, generarían una nueva realidad en el ecosistema antártico y en su funcionamiento y estructura. Estas cosas ecológicas a mí me dan vértigo directamente, porque son muy complejas. Sí. ¿A qué viene todo esto? Le agradecemos a Tomás Marina. Pero claro, por sacás su una audio. variable y hay otras que proliferan, y al proliferar esas. Bueno, Entonces decís, pero va a haber impactos. más krill. Sí, pero se come fitoplancton, y el fitoplancton son los principales fotosintetizadores del mundo. Claro. Ajá. Entonces nos empieza a descongeringar la Tierra directamente. Wow. ¿Sí? Claro. La Tierra es un sistema complejo. ¿Qué pasa? En estos modelos vos no podés ir y sacar la variable de verdad. Podés medir cómo está ahora, pero si vos querés, por ejemplo, calcular, bueno, ¿cuánto podemos usar a la Antártida? ¿Cuánto turismo podemos hacer en la Antártida? ¿Cuánto podemos navegar por las aguas antárticas? ¿Cuánto podemos pescar cerca de la Antártida? ¿Qué pasa si en un momento el tratado se nos cae y no podemos sostener más lo de no usarla? ¿Cómo nos va a afectar? Porque por ahí sí, ganamos ahora, pero en 50 años nos desbarajusta el fitoplancton, y, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso hacen los ecólogos, eso hacen científicos, por ejemplo, el CADIC, a los que estamos financiando. Claro. Tenemos que entender cómo funciona la Tierra para ver cómo usarla mejor, porque igual nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, Obvio. como dice Melella. Entonces, tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, si no, no hay trabajo. Entonces, para entender cómo la podemos cagar, tenemos que entender estos sistemas y plantearnos qué pasaría si hubiéramos liquidado a las ballenitas, por ejemplo, ¿no? Ucronías más nerd, como la que acabamos de escuchar. Hay más nerd. Esto siempre puede ser más nerd, nunca es lo suficientemente nerd. Recordé, por ejemplo, documentales que veía cuando era más pendejo, en la época de oro del Discovery Channel, por ejemplo. Recuerdo un documental cuyo título no encontré, pero que planteaba qué pasaría si los dinosaurios más inteligentes, los trodones en aquella época, unos parientes de los velociraptores, que hasta el momento eran los que se encontraban con los marulos más grandotes y por ende con los cerebros más grandes, hubieran evolucionado y se hubieran tornado humanoides, Ajá. ¿no? Bípedos, más inteligentes, cabezones. Bueno, te queda un dinosaurio feo. Básicamente. Un dinosaurio feo, probablemente inteligente, y flasheaban esa ucronía. Nosotros, Nino, ¿no? ¿Qué nos importa? Claro, y además nos cuesta muchísimo imaginarnos una Tierra con otra especie inteligente. Claro. Que la hubo. Únicos. Nosotros compartimos el planeta con otras especies del género Homo un montón de tiempo. Sí. Tuvimos ahí... Bueno, la otra vez cuando estuvo Vicky Reigns no podíamos imaginar que haya calor, que antiguamente hubo calor y selva en la Antártida, por ejemplo. El sábado estábamos con los chicos de la Uni en el Museo del Fin del Mundo viendo fósiles, porque también trabajamos los sábados, porque somos el cáncer del país. Ajá. Entonces trabajamos todo el tiempo, o sea, no nos pueden parar. Claro, somos un cáncer porque no nos pueden Paren parar. de trabajar y de pensar. ¿No ven que si piensan hacen daño y todo? En el museo tenían en la colección un tronquito antártico. Claro. Madera antártica. En la Antártida no hay árboles hoy en día. Claro. Eso de cuando en la Antártida había árboles. Otro documentalazo que tiene que ver con las ucronías. Esto cuando Gonza ya no se acuerde y Caro quizás tampoco, haremos como partes bis. Me gusta. Porque son futuros alternativos también. Es un documental que se llama El futuro salvaje, que se imagina la Tierra dentro de 10 millones de años, 100 millones de años, 200 millones de años, Wow. pero haciendo un ejercicio de predicción científica, ¿no? Si la cosa sigue como está, el Sol sigue calentándose de a poco y ciertas tendencias de cómo se mueven los continentes, eso siguen ocurriendo, y la biosfera, no hay un meteorito mediante, y la biosfera sigue como va. Bueno, ¿qué pasaría? Y yo recuerdo mucho un capítulo donde se imaginaban que los pulpos salían del agua Mirá, y se hacían arborícolas. Entonces se imaginaban especies de colgándose pulpos de los árboles. en los árboles muy Ok. bueno. como 500 millones de años en el futuro, una cosa loca, Claro, ¿no? Una claro. cosa así. Así que El futuro salvaje era una serie documental de Discovery Channel. Así que, bueno, equipazo, esas fueron algunas Espectacular. ucronías que les traje. Recuerden, ¿qué pasaría si? Para poder plantearlo tenés que entender un poco de qué va la cosa. Entender el fútbol, entender la historia, entender los sistemas ecológicos, entender la naturaleza. Porque si no, ese cambio que hagas va a ser medio pedorro o medio falopa como en las últimas temporadas de What If, y no queremos eso. No queremos eso. Así que
acompáñennos en la movida que vamos a hacer mañana. Vayan disfrazados, pero no random. Vayan disfrazados del Eternauta. Porque con la producción nos imaginábamos que caiga alguien de Pikachu o algo así. Que Yo me voy a No, disfrazar no. del personaje de Carla Peterson. Ahí vamos. Ella va a ser la esposa la ex esposa es en la serie. Claro. Sí. En realidad están separados, claro. Pero viste que no ahondan en eso. No, Dejan no. que vos descubras cómo Sí, viene la sí, relación. Sí, sí. Claro. No tiran esas frases de ¿te acordás cuando Claro. estábamos juntos? ¿Qué No. hubiese No. pasado si el Diego no metía los 2 goles a los ingleses? Ahí vi Bueno, la foto del Diego y lo Sí, pensé. la puse. Hay ucronías argentinas. Puede ser que esto se extienda a otras columnas. Sí, Ve- sí. pero Pídanlo. Pídanlo en Pídanlo. nuestras redes. Y síganme en @momentos @momento cerebrito. Gracias, Dami. Gracias a ustedes, chicos. Damián Fernández, de la columna del lado nerd. Vamos a...